Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que estéis viendo este vídeo. Tenemos un tema de actualidad en Cataluña que es la enseñanza. Y hoy pues quiero hablaros un poquito de este tema y para ello pues he invitado a una persona que es experta en enseñanza, que es político y nos puede dar bastantes luces al respecto, ¿no? Quería iniciar esto diciendo que en el curso 2019-2020 la enseñanza pública, o sea, las matrículas de enseñanza pública en Cataluña tenían acumulado un 65%, mientras en España la concertada era de un 30%, ¿no? Todo esto es debido a la baja natalidad y al aumento de centros públicos, ¿no? Entonces las matrículas en los concertados han disminuido y en el curso 2020-2021 cerraron 21 escuelas concertadas en Cataluña y 15 se integraron a la pública, ¿no? Actualmente en Cataluña aproximadamente hay 671 centros concertados. Podríamos pensar que esto quita un poco la libertad de los padres a la hora de elegir colegios y también pues que la falta de entendimiento con la administración haya producido que se cierren o fusionen centros concertados, ¿no? Algunos expertos en la materia, en estadísticas, pues dicen que los centros concertados tienen cuotas que podrían ser llamadas irregulares de una manera teórica o a la práctica, y que estos colegios pues deberían ser auditados sobre todo por este tipo de asuntos, ¿no? Concluyendo yo para pasar paso a nuestro invitado, podemos decir que el coste de alumno en la escuela pública viene a ser aproximadamente unos 1.000 euros, en la concertada entre 2.000 y 3.000 y en la privada 6.000. Cabe destacar también que en Cataluña últimamente la formación profesional está teniendo un elevado porcentaje de alumnado que se hacea pues porque es más fácil encontrar un trabajo, ¿no? Y también me gustaría destacar que hay algunas noticias que hacen quizá excesivo hincapié en que los centros concertados tienen efectos segregadores. Bueno, esto habría que verlo, nos lo contará nuestro experto. Veamos a ver qué nos dice. Estamos. Adelante. Bien, pues como esto se titula Dinos quién eres, cuéntanos qué debes saber el mundo, te agradecería, Manuel, que primero te presentaras y nos dijeras quién eres. Muy bien, Elena. Pues mira, soy Manuel Acosta Elías, soy padre de familia, familia numerosa. Ujú. Profesionalmente me he dedicado siempre al mundo de la enseñanza, soy docente O sea que y sabes muchísimo de este mundo enseñante, ¿no? al Pero, menos por los 25 años que pues, llevo en el hombre, ya es mundo una de la educación, experiencia, pues algo, es ¿no? una Algo experiencia. sabremos, sí, sí. ¿Y qué más nos Es así, cuentas de sí, sí. ti? ¿Qué más nos cuentas de ti? ¿Qué más? Bueno, pues también académicamente soy pues, licenciado en Geografía e Historia, soy también máster en literaturas hispánicas y doctor en Filología y también pues he impartido clases de catalán porque soy nivel superior de lengua catalana y Ujú. básicamente esta es mi formación Ujú. Y creo académica, que ¿no? también eres político, creo, ¿no? Que también estás en el Sí, esto Parlamento de Cataluña, ¿no? Ha sido una cosa sobrevenida. No soy un político al uso, no soy un político profesional, pero sí que es verdad que desde la pasada legislatura soy diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña por el grupo parlamentario de Vox en Cataluña, sí, por la provincia de Barcelona concretamente. Muy bien. Ujú. Pues mira, Manuel, yo diría un poco a través de cosas que tú me has comentado y a través de lo que he ido averiguando sobre la enseñanza en Cataluña, que llevamos varias décadas
que Cataluña está un poco en el caos en lo que se refiere a la enseñanza, ¿no? Pues porque se enseñan cosas, pues vamos a decir que los padres quizá no estéis de acuerdo en materia de sexo, por ejemplo, o porque, bueno, se obliga el catalán y no se puede el castellano, en fin. Tú sabrás mucho más. Cuéntanos qué debe saber el mundo de la enseñanza en Cataluña. Podríamos partir del origen de todo esto y es que pues hace ya más de una década, yo diría, que el sistema educativo catalán está en una situación crítica, se ha hundido absolutamente y claro, esto es muy peligroso puesto que siempre la escuela siempre ha sido el ascensor social, ¿no? Ha sido la puerta de entrada digamos, de los niños al conocimiento profundo, valioso, y sobre todo los niños pobres, que ha sido, han tenido la posibilidad en la escuela de trascender su experiencia cotidiana. Esto está hoy en día pues, totalmente estropeado. El ascensor social se ha averiado absolutamente por culpa de los políticos que nos han gobernado en las últimas décadas desde la Generalitat. De distinto signo, también están todos que vienen de la Convergència i Unió y ahora se llaman Junts, pasando por Esquerra Republicana, el Partido Socialista, que han tenido en sus manos la educación, el Departamento de Educación y que nos han arrastrado a esta situación. Si alguno pone en duda esto, me remito a las pruebas PISA, pruebas internacionales, PISA, PIRS y TIMSS, que indican que los alumnos catalanes son los que tienen peor nivel de comprensión lectora, ciencias y matemáticas de toda España, de toda España. De manera Esto, que, esto podría sí, ser, Manuel, debido a que se desconoce quizá, o no tan quizá, el castellano. O sea, porque esto también agrava la situación, porque de hecho, por ejemplo, tenemos un problema también que es acuciante en la escuela catalana y es que nos movemos unos niveles de abandono escolar enormes, muy, muy altos, muy por encima de la media española y muy, muy, muy por encima de la media europea. Y hay un estudio de Calero y de Choi, hace muy poquito tiempo, hace unos pocos años, sobre esto que comentas tú, y ellos demuestran que los alumnos castellano parlantes en Cataluña tienen un nivel de abandono escolar 12,5% veces más que los catalano hablantes, con lo cual sí que realmente esto es también un síntoma y produce también esta situación pues, precaria o agrava la situación precaria de la escuela catalana, el hecho de la mal llamada inmersión lingüística, que en definitiva es la imposición de un monolingüismo en catalán. De hecho, las leyes últimas de la Generalitat también avalan que solamente en la educación catalana, solamente en la escuela catalana, es vehicular el idioma catalán, siendo el castellano una mera asignatura curricular más. o sea que es una realidad de que se enseña todo en catalán, no solamente en los colegios, sino también en las universidades, ¿no? Y esto me parece que también es una manera de que se reduzca el hecho de que otros estudiantes o otras personas quieren venir a estudiar a Cataluña, ¿no? Esto es una realidad y en el mundo de la universidad pues todavía hay alguna reticencia más para imponer un porcentaje determinado de clases en catalán porque precisamente se cerraría la puerta a muchísimas universidades a la venida de estudiantes internacionales, evidentemente. Entonces, en los grados, concretamente, pues en los másters, y en estudios postdoctorales en las universidades, pues ya no se aplica esta imposición del monolingüismo en catalán, porque si no sería la muerte, la crónica de una muerte anunciada para las universidades. Unas universidades que tienen que competir de una manera desmesurada entre todas ellas, porque hay una proliferación de universidades enorme, y en un contexto de una reducción efectiva de la demografía, el futuro de las universidades está amenazado y está condicionado precisamente a su excelencia. Por lo tanto, no se pueden poner más barreras a las propias que impone el descenso demográfico. O sea, el descenso demográfico
es un índice también, ¿no? De que haya, me parece a mí, igual estoy equivocada, pero yo creo que mm, la inmigración, como les permite que enseñen en catalán, o sea, les dijéramos, si es obligatorio enseñar en catalán, ellos no van a hacer otra cosa que enseñar en catalán. Y esto hace que la pública haga disminuir a la concertada, por ejemplo, ¿no? Porque Sí, tienen, digo yo, el porque... problema, el problema no es tanto este, porque la escuela concertada también tiene la obligación de aceptar a todo tipo de alumnado según los reglamentos y los decretos y la ley educativa en Cataluña. Se rigen todas esas escuelas por las zonas digamos, escolares, es decir, yo no puedo escolarizar a mis hijos en el centro educativo que considero oportuno, me tengo que sujetar a unas normas y esas normas son las zonas preestablecidas, zonas escolares, que tienen en cuenta pues, mi proximidad al centro educativo, el trabajo que desempeño y en qué lugar, si tengo o no tengo ya hijos escolarizados allí. Por lo tanto, en cualquier caso, la concertada también está admitiendo pues, un número determinado de inmigrantes o no goods, como dicen aquí, y en un porcentaje a lo mejor similar al de la pública, en torno a un Sí, sí, 26%. Y por lo sí. tanto, el problema idiomático en la escuela es, yo lo plantearía de esta manera. Eh, es imposible que un alumno en Cataluña puede tener un nivel de solvencia adecuado a finalizar el ciclo de la formación educativa, es decir, la ESO, la educación secundaria, porque solamente estudia en castellano, perdón, solamente estudia en castellano las 3 horas de la asignatura de lengua y literatura catalana en primaria a la Ya. semana y las 3 horas que se corresponden en secundaria. Por lo tanto, es imposible que se Mm. tenga un nivel de solvencia adecuado en un registro culto, Claro. como se supone que tendrían que conocer los alumnos Mm. catalanes, ¿no? Y en este caso, pues los alumnos que vienen de fuera, sobre todo los hispanohablantes, pierden 1 o 2 cursos que podrían seguir con toda tranquilidad porque tenemos también un idioma común y además es la lengua mayoritaria de los catalanes en la actualidad y es una lengua oficial junto con el catalán. Entonces, el problema de los inmigrantes que vienen de Hispanoamérica es que muchos de ellos pues sufren un retroceso y eso también es un síntoma de segregación escolar. Claro. Sufren un retroceso de como mínimo 1 año, algunos 2, porque nada más llegar aquí están inmersos en las aulas de acogida que solamente pues, hacen que explicarles bueno, pues, las nociones en catalán y que dominen el catalán, abandonando pues, otras materias en las que ellos podrían seguir perfectamente, como puede ser matemáticas, historia y otras. Sí, sí, es una realidad, ya que lo dice también el informe PRISA y otros informes, que ha disminuido el nivel de conocimiento de los alumnos, ¿no? Pues esto es grave, ¿no? Es Por grave. ejemplo, por ejemplo, un dato te pongo, Elena, mira, un chico o un alumno que estuviera cursando, que está cursando, por ejemplo, cuarto de ESO aquí, ahora en Cataluña, en un centro de Cataluña, eh, tendría que estar, o si lo trasladaran a Castilla y León, por ejemplo, un colegio de Castilla y León, tendría que estar cursando tercero de la ESO. ¿eh? O Caray, sea, es mucha diferencia, sí, ¿eh? sí, sí, según los baremos de PISA, nos referimos a estos términos. Es decir, es un curso por debajo en el que tendría que estar cursando un alumno catalán si estuvieran en otra región de España, concretamente Castilla y León, que es la región que va mejor en las pruebas PISA, PIRLS y TIMSS. Mm. Oye, esta realidad de lo del catalán no hace también un reduccionismo, porque yo siempre digo lo mismo, o sea, por ejemplo, Andorra en Europa no es nada, o sea, como quieran hacer de Cataluña un reducto, es también ir en contra de la prosperidad de Cataluña, ¿no? Entonces no entiendo por qué este afán, ¿no? Sí, sí, es algo.
pues que está alejado de la realidad, de lo pragmático, de lo práctico, pero bueno, pues están imbuidos en ese sinsentido estos políticos separatistas actuales, y actuales no me refiero al Partido Socialista, que es un partido socialista más, es para un partido separatista más, quiero decir, ¿eh? Pero, porque, de hecho, el Partido Socialista de Cataluña, que está gobernando ahora la Generalitat de Cataluña, ha creado una nueva consellería, un nuevo departamento, que es el de política lingüística. Pero en el departamento de política lingüística no se habla de cómo promocionar el catalán y de cómo promocionar el castellano, solamente se habla de cómo imponer el catalán en todas las esferas de la vida. Imponer, o sea, Por tanto, imponer, sí, sí. no, no. No, estábamos hablando de todas las comparecencias, las iniciativas parlamentarias que se debaten en el seno de la Comisión de Política Lingüística tienen este sesgo de, bueno, pues eso, hablar solamente del O sea catalán, que de imponerlo, de incrementar el uso. la mayoría de los partidos políticos, entonces, en el Parlamento de Cataluña están a por ello, ¿no? O sea, porque todo sea en Sí, catalán. exactamente, es así. O sea que Es así. es bastante difícil imponerse a una mayoría tan grande, ¿no? Sí, pero claro, nosotros tenemos que defender lo que consideramos que es sentido común, tenemos que defender lo que consideramos también que es una herencia cultural e histórica, porque Cataluña siempre ha sido, desde hace 500 años, una región bilingüe, en donde el catalán y el castellano han coexistido con mayor o menor peso a lo largo de estos 5 siglos. Y por lo tanto, eso no lo podemos echar por la borda. Nosotros nos debemos a nuestra historia, a nuestra tradición, al sentido común y por lo tanto, contra viento y marea, seguiremos defendiendo pues, el Sí, bilingüismo sí. real en Cataluña. Sí, sí. En esta enseñanza del catalán, la historia de Cataluña, ¿cómo se expresa? O sea, ¿cómo la explican? ¿También de una Sí, manera sesgada sí, claro, claro. Antes, al principio de la conversación, has hablado del adoctrinamiento que se sufre en las escuelas, has hablado especialmente del adoctrinamiento sexual, ¿no? Sí, pero este adoctrinamiento es también un adoctrinamiento político, idiomático, o se utiliza, por decirlo de otra manera, se utiliza la lengua catalana para defender las tesis del separatismo o del nacionalismo. Y por lo tanto, lógicamente, la literatura y la historia tienen siempre ese cariz a la hora de explicarlo bueno, pues nacionalista o que esté barnizado de nacionalismo, muchas veces, sí, sí, es así. vamos a decir, psicosis quizá no sea la palabra, pero este empeño en que todo sea catalán o sea, yo no entiendo por qué no se quiere ser español. Bueno, Porque eh, Cataluña está dentro de España, está dentro de la piel de toro, quieras que no quieras, está dentro de la piel de toro. Entonces, si solo enseñan catalán, mm, se limitan a ellos mismos. O sea, porque si tú vas al extranjero, el inglés, aparte del castellano, es uno de los idiomas más hablados, creo yo, en el mundo, ¿no? Entonces, es reducir mucho a los sí, estudiantes, ¿no? O sea, a los no, profesionales. sí. En primer lugar, no tendría que existir una homologación entre catalán y no español, ¿no? Es decir, Es que es lo mismo. es Es que que un catalán un catalán es español. es una forma de ser español, ¿eh? Ya, todo. Ser catalán es la forma que tenemos los catalanes, la mejor forma para demostrar pues, nuestra españolidad, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y en segundo lugar, esto a los que nos gobiernan, a los líderes políticos que dirigen aquí las riendas políticas en Cataluña, les importa poco porque quieren tener aquí su cortijo, ¿no? Esto es lo que les importa, ¿no? Tener ellos su poder de controlar política, económicamente, culturalmente esta región de Cataluña y si eso significa pues que se empobrece la región internacionalmente o si, bueno, puede tener poca trascendencia lo que hagan, es igual, ellos se consideran los dueños de este cortijo, hacen y deshacen a su antojo y por lo tanto ellos ostentan un poder determinado que se lo reparten entre poquitos y así están de contentos. Que esto perjudica
eh, la, la proyección de los catalanes en la esfera internacional, bueno, pues les importa poco. ¿Mm? Que esto hace que se nos corten posibilidades de, no sé, Sí, de mejorar económicamente, profesionalmente. exacto. Pues es igual, tampoco les importa en absoluto, aunque nunca te lo dirán de esta manera, ¿no? Pero es así, lo están demostrando ellos así. Pues es curioso que el pueblo no se dé cuenta de esto, ¿no? Porque hay separatistas, o sea, y gente que quiere la independencia y todo, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo el pueblo catalán no se da cuenta, vamos, yo soy catalana también, ¿no? Quiero decir que Mm. no se da cuenta de que esto es un reduccionismo. O sea, Sí, sí. Bueno, pero se ha hecho muy bien algo que es deleterio, pero se ha hecho muy bien desde hace 40 años con Pujol, ¿no? Ujú. Se ha ido, pues eso, poquito a poco, avanzando, dando pasos adelante en este proceso de construcción nacional de algo diferente y se ha hecho paulatinamente, sin grandes estridencias, pero bueno, a cambio de favores. Entonces se ha hecho poquito a poco y que, hombre, pues que si no estás de acuerdo con esta dinámica, pues a lo mejor no vas a tener las prerrogativas que tienen todos los demás que aceptan y que comulgan con, con estas ideas de que todo tiene que ser, por ejemplo, en catalán o todo tiene que tener un sesgo ideológico determinado. Se ha hecho poquito a poco, ¿no? No se ha aplicado de manera abrupta, sino Ujú. progresivamente. Y nos encontramos en la situación en que tenemos, bueno, pues mira, sí, luego en mi casa hablo en castellano, por ejemplo, la mayoría de los Claro, catalanes tienen el es castellano como lengua materna, pero claro. sí, de esa manera uno va cediendo y el Es espacio público. es un reduccionismo intelectual muy grande, ¿no? Sí, 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 pero bueno, ya vuelvo a repetir, de estos Ujú, políticos que nos gobiernan no ujú. les interesa el bien común, ¿eh? Les interesa Sí, su bien sí, particular y sí. ostentar esas esferas, esos escenarios de poder. Ujú. Luego también lo que yo, por ejemplo, vamos, por amigas mías y tal, no veo que a veces han tenido que dejar el concertado, porque el concertado pues ha dejado de poder ser concertado y se han pasado a la pública porque no tienen más remedio, ¿no? Entonces, Sí, y que hay una cantidad de concertados que se han tenido que pasar a sí. la pública. Entonces, Pues han esto es, cerrado. entonces esto yo veo que o bien es quitar la libertad o es una falta de entendimiento con la administración, ¿no? Porque claro, Correcto. Sí, sí. No, esto que dices tú, que es, digamos que otro aspecto que es fundamental también, es algo muy preocupante, porque son los padres los que tienen que tener el derecho y la libertad para elegir el tipo de educación que quieren para sus claro, hijos. claro, Son los claro. padres, en primer lugar. Y el Estado, subsidiariamente, tiene que Ayuda, ayudar. ayuda. Puede y debe ayudar, pero subsidiariamente. Obviamente, son los padres, en virtud de su patria potestas, los que tienen que decir, yo quiero para mis hijos este tipo de educación, No, yo quiero pues, una educación pública, yo quiero una educación mixta, yo quiero una educación diferenciada, yo quiero una educación religiosa o laica o en lo que catalán o en sea. castellano. En principio, Son tendría que los ser padres así. los que han de decir lo que quieren Claro. para sus hijos. Y esto que es de sentido común, esto lo recoge nuestro ordenamiento jurídico, lo recoge la Constitución española y el Estatuto de Autonomía. Pero ojo, esto que es un derecho de los padres, los padres no lo pueden ejecutar libremente. ¿Por qué? Claro. Porque si tú quieres una escuela concertada, tienes que pagar unas cuotas que no pagarás si los llevas a tus hijos a la escuela pública. Y además Con lo cual, luego dicen que estas cuotas, o sea, que tendrían que ser auditados los concertados por estas cuotas que no son legales, por sí, ejemplo. pero claro, entonces, ¿cómo se sostiene si la administración solamente les da a esos centros concertados un 40% como mucho de lo que es el gasto que les supone a los centros concertados mantener una plaza escolar? Entonces, claro, uno no puede ser libre si no está en las mismas condiciones que todos los demás. Y unos padres que quieren llevar a sus hijos a la concertada no están en igualdad de condiciones con los otros padres que los llevan a la pública. Con lo cual, es una falacia. O sea, sí que sobre la ley tenemos libertad los padres a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, Pero a pero la la hora de la práctica es verdad no. mentira.
Por lo tanto, lo que yo creo que aquí sería fundamental es que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Es decir, el cheque escolar. El cheque escolar Claro. eliminaría esos problemas. ¿Cuánto vale escolarizar a un chico en primaria? ¿Cuánto vale al año? ¿Cuánto vale? ¿5.000, 6.000 euros? Bueno, pues el Estado que se lo dé ese dinero a las familias. Que se lo dé a las familias. Y las familias que busquen el colegio que mejor se acomode a lo que quieren para sus hijos. Que es un centro público, estupendo. Que es un centro privado, estupendo. O concertado. Que vale más de los 6.000 euros, pues eso es que se los ponga el padre. Pero así todo el mundo está en igualdad de condiciones. Y los centros, hasta los públicos, lucharían por la excelencia para conseguir más alumnos. Claro, Con claro. lo cual se elevaría el nivel educativo en Cataluña. Ujú. Sí, sí, sí. Y luego también yo veo que a veces los que quieren, los centros concertados que tienen un ideario, vamos a decir, católico o Sí. cristiano, a veces tienen que dejar de ser concertados para mantener eso que es lo que quieren los padres, lo que si se los han llevado ahí es porque quieren esa, no ideología, que no me gusta la palabra, ¿no? Sino porque tienen esa Sí, forma de enseñar. ese modelo educativo que lo quieren ellos para sus hijos, sí. Esto yo veo que esto es quitar la libertad total, ¿no? O sea, Totalmente, es así, una falacia. mm, No somos libres los padres en España y en mm. Cataluña para elegir el modelo educativo que Además, queremos también tener. lo que me parece también de falta de libertad es que tengas que llevarlos al colegio que está en tu entorno. La Porque zona escolar, eso es, vamos, atroz. No es que, tiene decir que ningún sentido. es un sistema dictatorial, o sea, ¿sabes? Exactamente, así es así. Tendría que existir una zona única escolar, una zona Claro, única escolar. Y ya claro. está. Mm. Y luego yo también pienso que al haber tanta inmigración, mm, hay menos espacio, por lo tanto, hay menos escuelas. ¿Cómo escolarizan a esta gente? ¿Qué escuelas hay para esta gente? ¿No? Bueno, no olvidemos que en la actualidad en Cataluña hay todavía 950, casi 950 barracones escolares. Es decir, Barracones, sí, sí, barracones. sí. Bueno, ellos les llaman unidades educativas Pero provisionales, son un barracones, los eufemismo. barracones de toda la vida, son los Sí, barracones de toda la sí, vida. sí, son barracones, vamos, por muy bien organizados que estén por dentro, por muy limpios y tal, no dejan de ser barracones. No creo que sea el ideal de unos padres que sus hijos Claro. estudien en barracones aunque tengan aire acondicionado. Mm, Algunos, no lo sé. No creo que sea ese el ideal. Pues entonces todavía hay 950 barracones en toda Cataluña, ¿eh? mm, Entonces, esto por un lado, hay un déficit inicialmente hemos hablado de que existe un nivel educativo en Cataluña nefasto, ¿eh? El peor de España y de los peores de Europa. Esto, las pruebas internacionales lo avalan. Pero es que también hay un déficit en infraestructuras. Hay un déficit mm. en infraestructuras. Y las infraestructuras escolares que se hacen, los colegios que se hacen de manera muy lenta, ¿eh? No se cumplen los plazos de construcción de los Ya. centros, se alargan en el tiempo. Otros, pues ni siquiera se llegan a hacer. Es un desastre absoluto. Entonces, la llegada de muchos inmigrantes puede comportar estos problemas también de instalaciones. También es cierto que hay un descenso demográfico, ¿no? Sí, hay menos natalidad, menos Eso natalidad. a lo mejor puede paliar en parte, pero hay zonas en que existe una sobredimensión de los espacios, bueno, mejor dicho, una infraexistencia de espacios necesarios para la gran cantidad de alumnos que llegan y por lo tanto todo esto está en detrimento de la calidad educativa, está clarísimo. Mm. Yo añadiría otro de los problemas, el de los problemas en los que se encuentra la escuela catalana, pues es que los profesores, muchos de ellos se sienten abandonados por parte del Departamento de Educación de la Generalitat, no están Caramba. respaldados. ¿En qué sentido no Hay están una crisis, respaldados? porque hay una crisis de autoridad, hay una Eso. crisis de autoridad en las aulas. La autoridad del profesor se ha desvanecido. Ujú. Eh, los escolares, los alumnos, pues pueden criticar, denostar, insultar
a los profesores y obtienen, digamos que poco castigo por parte de las direcciones de los centros o por la orden de educación. Los padres, los padres de los alumnos, pues cuando ven alguna cosa que no les importa, pues actúan muchas veces, algunos de ellos, pero sí que se actúa de una manera desaforada contra la autoridad del profesor. Bueno, estos no se sienten respaldados hasta el punto que en la actualidad en torno a un 26, un 30% de los profesores de la pública estarían dispuestos a dejar su vocación docente. Esto es Caray, una, es grave esto. sí, sí, una encuesta que se ha hecho hace poco y por otro lado, pues encima tampoco están bien pagados, son los terceros peor pagados de toda España, los profesores catalanes, siendo que Cataluña es una región que tiene un nivel de vida pues más caro que el resto de España. Y O sea que tanto. esto se va juntando todo y hace que haya pues eso, un abandono por la vocación docente que es terrible, ya pasa. Hay especialidades en la escuela catalana que no se pueden cubrir por especialistas, matemáticas, informática, Sí, lengua catalana, porque lengua castellana, no se no pueden tienen cubrir. conocimientos No, o porque sea, no hay jóvenes, no hay profesores que especialistas quieran. que hayan cursado esas especialidades y se quieran dedicar a la enseñanza. No hay. ¿Por qué? Porque están desatendidos, maltratados por el Claro. Departamento de Educación, porque cobran poco, porque encima, bueno, pues su autoridad es puesta en tela de juicio por parte de alumnos, por parte de los padres. Entonces, al final, pues se convierte en una especie de profesión de riesgo y estas personas pues prefieren dedicarse a otra actividad profesional. Pero Oye, de todos modos, si me permites, sí, Elena, sí, aquí sí, estos son problemas que son acuciantes, sí, son problemas muy fuertes. fuertes. Pero el problema fundamental del bajo nivel de la educación catalana actual es otro, ¿eh? O sea, el fundamental, la raíz del problema está en los currículums educativos, es decir, los decretos de ordenación de educación básica que se firman cada año y que es como el despliegue de la LOMLOE, de la Ley de Educación. Explícanos Ese es esto el un problema. poquito, explícanos esto Esto, un poquito. esto es la sustancia. Este es el problema sustancial. Son los cimientos del edificio. Entonces, estos cimientos no son sólidos y, por lo tanto, el edificio de la educación se ha derrumbado. ¿Mm? ¿En qué consiste? Estos currículums dicen que los alumnos no tienen que aprender contenidos sólidos, profundos, conocimientos valiosos. No. Estos currículums dicen que a los alumnos se les tienen que explicar las cosas por competencias que no sabemos muy bien exactamente qué es, competencias fluidas, que la educación emocional sea fundamental, que no se tenga que someter a exámenes periódicos, O sea, que el que esfuerzo no se cero, esfuerzo cero. correcto. Son una serie de currículums que se fundamentan en que la educación no requiere de ningún esfuerzo y que, por lo tanto, no es conveniente buscar la excelencia en la educación. ¿Ah? ¿Es así? Competencias, bueno, sí, hay que saber hacer proyectos para entender la realidad que nos rodea en todos los órdenes. Bueno, un momento, pero si tú no tienes conocimiento profundo de las cosas, ¿cómo vas a Ni hablar de proyectos eso? ni nada, ni proyectos ni nada. Claro. ¿Cómo vas a hablar de eso? ¿Cómo vas a debatir de eso que no conoces, que no tienes asentado? Primero, asienta una serie de conocimientos. ¿Eh? Interiorízalos Claro. a través del estudio profundo, pormenorizado, a través de un estudio comprensivo, que entiendas lo que estás estudiando. Luego es necesario la memorización también, pero estos currículums menosprecian la memorización. Tú memoriza lo que antes has entendido, memorízalo para que quede ahí Claro, consolidado. claro, Y luego, con todo eso, ya puedes tener espíritu crítico, ya puedes, porque tienes conocimiento de causa. Pues claro, no, claro. los currículums van en un sentido totalmente contrario, contrario a lo que Claro, esto pues es fundamental. Es fundamental. la evidencia científica ha demostrado que es lo fundamental en la educación durante siglos y siglos. Entonces, ahí está el problema fundamental, que cada vez saben menos los alumnos, tienen menos conocimiento de las cosas. Es como si se Eh, pretendiera que salga gente con menos conocimiento que piense, sino para poder Ah, adoctrinar.
Es que uno tiene que pensar que es por esta razón, porque al final no se entiende porque tú no quieres que un chico Aprenda, tenga, ¿no? tenga capacidad crítica de las cosas. No Claro. puede tenerla si no tiene conocimiento de cosas. Por lo tanto, ¿tú qué quieres generar? Tontos. Exacto, iba a decir idiotas, o sea, es que gente que no piense y que A lo, sea a lo aborregada. mejor es lo que pretenden para que luego los gobiernos de turno los hipnoticen y los vayan guiando como ovejas de un Como lado para otro. veletas, sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces esto Pues, también hace que en los colegios no haya tutorías, por ejemplo, porque no hacen claro, falta. sí, ahora quieren, claro, todos estos que han sido los responsables de la caída del nivel educativo en Cataluña, ahora sí que tienen medidas de que sí, es necesario implementar la figura del tutor y tal. Bueno, sí, podías haberlo hecho antes también, pero de hecho hasta que no lo vea no lo creo. Entonces, esto ya dependerá del profesor, de la bondad del profesor, Si es de la que vocación del quiera. profesor que quiera dedicarle más tiempo a un chico que tiene pues, más dificultades que otros, etcétera. Sí. Oye, esto de que hayan, es una realidad, no lo sé, porque yo lo he oído y a veces oyes campanas, ¿no? De que se pide que en los colegios se enseñe también el Corán y las culturas distintas, porque claro, esto es un detrimento de nuestra propia cultura, ¿no? Correcto, sí, sí, ¿Es esto está así? pasando. Sí, de Ujú. hecho, pues como consecuencia de un acuerdo entre el Reino de Marruecos y el Gobierno de España en los años 80, bueno, pues se llegó al acuerdo de que en las escuelas públicas de toda España se pudiera impartir el programa de lengua árabe y cultura marroquí. Esto es una realidad, está pasando en Cataluña, en otras partes de España también. En Cataluña, concretamente, en 121 centros educativos se imparte esa asignatura o ese programa de lengua árabe y cultura marroquí. Más o menos unos 2.000 alumnos en Cataluña están siguiendo esas clases y realmente, claro, es lo que dices tú, esto rompe de cuajo, rompe absolutamente con La la cultura. posibilidad de que, primero, que los que vienen de fuera, de ese entorno, de Marruecos, se integren y se En la cohesionen zona. bien en nuestra sociedad, porque ellos van a seguir con lo suyo, van a seguir aprendiendo y conociendo y de alguna manera profundizando en sus costumbres, en sus usos, en su religión. Hay una parte de ese programa se encarga de explicar la religión islámica, más que religión, el sistema político religioso del Islam, ¿no? Y las costumbres, pues algunas de ellas tan denigrantes como para la mujer o para el hombre en general, pero para la mujer en especial, como las costumbres pues, de la ablación genital, los matrimonios forzosos, la denigración de la mujer como un ser inferior. Esto lo reconoce el Islam. Eso es así. Entonces, claro, esto en primer lugar hace que esos que vienen de fuera no se adaptan a nuestra realidad sociocultural, se van enquistando en guetos en sus poblaciones Claro. y por otro lado, pues va erosionando nuestra cultura, nuestra identidad cristiana, Sí, occidental, yo creo que nuestras también podría ser costumbres. un ataque al cristianismo. Por supuesto, claro que lo es, porque es que el Islam es antagónico a nuestra Ujú, cultura y a nuestra religión cristiana, claro. ujú. Y luego también, o sea, el hecho de que los profesores no estén a gusto también hace, yo creo, o sea, que tampoco pongan empeño, porque, ¿sabes? O sea, pues, si no, entonces, claro, esto Es una realidad. es el pez que se muerde la cola, un poquito Sí, sí, esto, ¿no? claro, O sea que, claro, claro. Y ujú, esto va perjudicando, va agravando ujú, el precario nivel de la escuela catalana. claro, Evidentemente claro, es un elemento más que erosiona ujú. esa Oye, escuela. como enseñante, ¿encuentras que en la juventud hay como un despertar a que todo esto es una falacia? O están adoctrinados? No, sí que es verdad que, pero esto yo no lo veo ya tanto en las aulas, porque claro, en las aulas, yo de hecho, pues ahora mismo estoy en excedencia forzosa, no estoy en Sí, las sí. aulas con mi Ujú, desempeño del cargo político, ujú, pero sí que veo yo en la calle, cuando pues, estoy pues, en un acto
de Vox o, público. sí, o cuando estoy, por ejemplo, en una mesa informativa, sí que veo como hay muchísimos jóvenes de 16, Y es que 17 años yo he que se observado acercan a esto nosotros. también. Sí, esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad. Se acercan a nosotros, nos preguntan, bueno, algunos pues eso, nos piden algún detalle, una pulserita Sí, de las sí. que tenemos por allí, Yo te lo digo pero que también porque te preguntan, ¿eh? Y están sí, preocupados y les yo veo dicen, que hay oye, o sea, que están más despertando, ¿no? Por ejemplo, no sé si te has enterado de este periodista independiente que es Vito Quiles, ha ido por sí, las universidades sí, sí, y sí, está teniendo un éxito brutal, o sea, sí. que yo Porque, pensaba, sí, y ahí los jóvenes le siguen, o sea, sí, porque piensa una cosa, nosotros tenemos estudios y las estadísticas pues así lo corroboran, que hay una franja de edad de jóvenes que realmente son muy simpatizantes a nuestra formación política, a sí, Vox, sí, sí, sí. y esto es debido a que no están tan intoxicados, lo están en la escuela, pero no están intoxicados por los medios de comunicación clásicos, ¿no? Ellos Ya, no ven la televisión, no ven las cadenas claro, claro, televisivas, ellos van claro. directamente a las fuentes que les interesa en las redes. Y Ujú, entonces en ujú. las redes te puedes encontrar de todo, pero si tú tienes un poco de espíritu Seleccionas, crítico, puedes seleccionas. seleccionar y al final pues puede llegar el mensaje nuestro sin tergiversaciones, sin Ujú, ujú. manipulaciones, Claro, les llega directo, directamente. directo. Y les gustará o no, pero les llega directo, sin Ujú, manipulaciones. Y la realidad es que les suele gustar, porque así ujú, lo indican las últimas encuestas. ujú. Oye, para ir concluyendo, aparte del cheque escolar, mm, ¿qué otras cosas se podrían hacer para que, bueno, pues para que esto revierta por lo menos un Eh, poco? Mira, lo del cheque escolar es fundamental, la zona única también, ya lo hemos comentado, la zona única escolar también. Eh, pero hay otra cosa que es muy importante también para revertir Mm, esa situación precaria, ujú. para que la escuela sea, como lo fue siempre, Sí, sí, un ascensor social, ¿no? Y es que exactamente. a final de cada ciclo educativo, por ejemplo, en primaria, en secundaria, a final de cada ciclo, los alumnos tuvieran que someterse a una prueba Una de prueba, nivel. claro, claro, Lo que claro. antiguamente se llamaba reválida, ¿no? Exacto, exacto, Eh, sí, una prueba de nivel y con valor académico. claro, Y si claro. el alumno que no Si lo pasas, supere, pasas, no y puede pasar de si no pasas, ciclo. repites. Claro. Entonces, ya verías cómo los profesores, los alumnos, los padres estarían O sea, como más preocupados claro. para que aprovecharan tanto profesores como centros educativos, como alumnos, como padres, aprovecharan el hecho educativo, ¿no? Ujú, Y estudiaran con rigor, con esfuerzo. Yo creo que esto ujú, es fundamental, ¿eh? Las ujú, pruebas de nivel. ujú. Pruebas de nivel homologables, necesarias para pasar de ciclo, iguales en toda España, iguales en toda España. Ah, claro, claro. Iguales en toda España porque Claro. es verdad, y también las de selectividad iguales en toda España, que en Cataluña son mucho más fáciles que en otras partes. Fíjate tú, Yo, fíjate tú. yo lo he podido corroborar, eso lo he podido contrastar. ¿eh? Ujú. En mis especialidades, además yo he sido profesor muchos años que preparaba alumnos para la selectividad y yo he podido comparar con otras pruebas de otras Ujú. regiones. Y Entonces, esto es importante, que sean pruebas iguales en toda España, de máxima exigencia y que sean necesarias para pasar de un ciclo a otro y en el caso del bachillerato para la universidad. claro, claro, no. No, no, me parece lógico esto que dices, ¿no? Pues no sé si quieres aportar alguna cosa más. No, es una pena realmente la situación en la que estamos, una situación en donde la escuela, y concretamente la escuela catalana, pues, se encuentre sumida en la más profunda crisis. Es una Mm. pena, porque claro, si nosotros lo que queremos es que el día de mañana nuestra sociedad pueda ser considerada o seguir siendo considerada, bueno, esto de seguir no lo sé si lo es ahora, ¿no? Una sociedad del bienestar. Hombre, si no tenemos los mejores médicos, si no tenemos los Bueno, lo mejores mejor es economistas, claro. los mejores profesores, los mejores Eh, juristas, eh, eso no se consigue, no claro. se puede conseguir. Y con la escuela actual no vamos a conseguir un número adecuado de Claro, grandes profesionales. No claro, lo vamos a conseguir, no lo estamos consiguiendo. claro, claro, claro. Por lo tanto, hay que acabar con esto ya. Y la pena, la pena, por un lado, es que los actuales políticos que nos gobiernan ahora
no están por la labor de hacer el cambio este, Mm, mm. porque normalmente, digamos que la mira de los políticos son 4 años para las siguientes elecciones, ¿no? Funciones. Y entonces hacer cambios radicales que les pueda No, generar una una reacción de baja. parte del pueblo no les gustaba en No les absoluto. interesa. No. Entonces está por encima de sus intereses particulares de partido, Mm, por encima del mm. interés general de todo el pueblo. Sí, sí, por Por el lo bien tanto, común. es difícil que Mm, ellos no quieran hacer el cambio radical mm. este, teniendo en cuenta que lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Que la esencia son los currículums, Y tanto, eh, que, y que, tanto. que la esencia es que la educación esté fundamentada en la cultura del esfuerzo y la búsqueda de la Claro. excelencia. Eso no lo quieren Que hacer además ellos. es que en la vida te encuentras con esto, que digo, ¿vales o no vales? Que dices, Claro. o te esfuerzas Lo que, para sacar un trabajo adelante no, o te y, dicen adiós. y- y eso no quiere decir que el que no llegue, pues mira, peor para él, no. No, Lo que quiere decir es que al que no llegue le tienes que dar herramientas para que llegue y le tienes que ayudar a superar esa frustración que genera en un claro. momento determinado que yo he suspendido algo. Esto es la Ah, vida. Pero exacto. ayúdale a superar A también la superarlo. frustración. Exacto, exacto. Sí, Claro. sí, sí. O sea, la cultura del esfuerzo. Esto. Y entonces, digo, lamentablemente estamos mal porque no Es una hay realidad. una predisposición tampoco para cambiar las cosas como se deben cambiar. Pero por otro lado, hombre, pues esperanza la tenemos que tener siempre, ¿no? Porque, bueno, pues yo en este caso, pues he dado un paso a la política con esta ilusión y con Ideas. esta intención de cambiar las cosas de aquí. Gracias a Dios, pues cada vez Ujú. tenemos Dinos quién más eres. simpatizantes, Cuéntanos más que debes gente saber el que nos mundo. da la razón en lo que reivindicamos y pues yo creo que mm, A mí más, también me parece, lo que te he dicho antes, me parece muy positivo ver que gente joven está como reaccionando, ¿sabes? O sea, reaccionando ante esta sí, situación precaria es- en todos los aspectos, sí, ¿no? sí, Yo creo esto que es esto es positivo y una luz de esperanzador. esperanza, sí, desde luego, desde Esperanzador, luego. sí, sí. Sí, sí. Perfecto, Muy bien. Manuel. Pues muchísimas Vale, gracias de nada. haberme dedicado tu tiempo. No, gracias a ti, y Gracias. felicidades por la labor que haces. Muy bien. Gracias. Hala, adiós. Adiós, adiós, adiós.